Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Bien Argento, aquí estamos con Leandro Renú, mi nombre es Analía Argento. Es un día complejo, difícil, un día intenso. Este diciembre es bastante intenso, están pasando muchas cosas en el Congreso, en la calle. Una reforma laboral en discusión, un presupuesto que tuvo media sanción, el proyecto de inocencia fiscal también, se cayó la posibilidad de avanzar con responsabilidad fiscal. Bueno, muchas cosas que están sucediendo en un fin de año en que todos estamos ahí con la lengua afuera. Yo siempre digo, les pido, infórmense, por ahí quizás la gente está cansada, ¿no? Pero yo veo que quizás ya estamos cansados y nos desentendemos de muchos temas, pero están pasando muchas cosas. Leandro Renú, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bueno, último programa del año, ¿no? Último programa del año, bien dijiste, porque seguramente, como siempre, Claro, nos el otro. reencontraré. Sí, vamos a estar. Ujú. Vamos a la ronda de audios como... Nos despedimos Vayamos. como siempre. Anoche hubo festejo en Carajo, el canal del Gordo Dan y demás. Las Fuerzas del Cielo hicieron una movilización ahí con los estandartes. Ujú. Bueno, el presidente insiste, Leandro, que la inflación va a ir a cero. Lo escuchamos Sí, y dale, después te quiero escuchar a vos. dale. Por eso nosotros estamos tan tranquilos y la política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno, digamos, de doctorado de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que, digamos, los rezagos son 26 meses. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Seguro va a empezar con 0, Sí, Leandro. bueno, va corriendo la zanahoria para adelante, ¿no? Porque primero eran 18 meses, después 24, ahora 26, pero él menciona ahí agosto, o sea, si fueran 2 meses más, debería ser en 2 meses, no en agosto. Bueno, lo que pasa que, claro, él empieza a contar como que el proceso de desinflación empezó en junio del 24, Mm, entonces, bueno, nada, digamos, a mm. mí me parece que no se va a ver una inflación de 0 en ese contexto, más con la decisión que se tomó del tema dólar, ¿no? Recordemos que se Claro, anunció que el dólar se va las... a actualizar por inflación, así que, mm. bueno, claramente va a subir más y los precios van a subir más. Eso te iba a preguntar, ¿eso significa que va a subir más? Que no lo contienen Sí, las bandas. no, las bandas, sí, las bandas lo contienen, el gobierno interviene, o Mm, sea, las bandas se mueven para arriba y para abajo, pero como en bloque. claro. Eh, el asunto ahí es que
si los salarios no suben en relación a la inflación y el dólar sube, los precios suben igual. O sea, el gobierno dice, no, el dólar no sube porque actualizarlo por inflación no es que haya una devaluación. Bueno, estamos viendo al menos en los últimos días un salto de todos los dólares. Ayer el Blue, por ejemplo, quedó en 1.500, veremos cómo Mm. cierra hoy. Y los dólares financieros, algunos ya están cerca de 1.600. Se está viendo un sinceramiento de ese precio también, que seguramente va a redundar en precios minoristas, que ya están altos. Claro. Bueno, en el Congreso se está discutiendo la reforma laboral, en el Senado, por eso la movilización, la enorme movilización convocada para hoy de distintas centrales sindicales, CGT, las dos CTA, dirigentes políticos, etcétera. Un debate que el gobierno pretende que sea express, hubo escándalo en el inicio del armado de la comisión, que quizás termine judicializándose, o cuando alguien quiera judicializar la reforma diga estuvieron mal conformadas las comisiones porque no se respetó el reglamento y se impuso a Patricia Bullrich y a la composición de la comisión sin cumplir con el reglamento del Senado. Bueno, ahí estuvo Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad, que no aparece mucho, ¿no? Pero ahí estuvo y defendió la reforma laboral. Escúchalo. Este proyecto de ley que se remite hoy es un proyecto de ley que resulta extremadamente equilibrado, fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con el trabajo principalmente de un pedido de la ministra Sandra Petovelo, que era que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores, y esto fue lo que se hizo. Lo primero que hay que considerar es que este proyecto de ley conserva los derechos esenciales de los trabajadores. Lo segundo es que se buscó una reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo. Bueno, le conocíamos poco la voz, ¿no? A Cordero. Sí. Es uno de los que redactó la ley de reforma laboral, un estechín. Sí, lo que sí me dicen es que, que Federico Sturzenegger le hizo muchos agregados a lo que Cordero redactó con la UIA, con Carolina Lozada por los senadores, Sergio Capozzi por el PRO en lugar de Cristian Ritondo, porque Capozzi era también abogado laboralista de distintas empresas. Bueno, pero ahí estaba ayer Julio Cordero, también fueron del Ministerio de Economía, hubo funcionarios, también estuvieron los dirigentes de la CGT ayer en el Senado. Claro. A la mañana muy temprano, arrancó, casi vemos una escena, bueno, Patricia Bullrich y José Mayans, un round, porque, a ver, lo voy a resumir. La comisión la conformaron en labor parlamentaria, desde la presidencia del Senado con La Libertad Avanza, dijeron cuántos le correspondían a cada bloque. Eso se tendría que haber votado en el recinto, o en el recinto se tendría que haber votado la delegación de esa facultad en la presidencia del Senado. Eso en diputados pasó y Martín Menem armó las comisiones porque así se votó. En el Senado no se votó, entonces Mayán decía, no pueden hacer cualquier cosa. Escuchen este intercambio y después búsquenlo porque la imagen es tremenda. Si no lo vieron, ¿no? Pero si no lo vieron, búsquenlo, escúchenlo ahora. Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Me siento yo también en la presidencia. Si acá es cualquier cosa. No, fue elegido. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una constitución ilegítima. Tiene la palabra, viva vos la senadora. Presidente, no haga. La palabra, viva vos la senadora. Bueno, acá hacen lo que se le canta a las pelotas. me da esto. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Claro, querían seguir la discusión antes porque el secretario parlamentario, que es la otra voz que escuchábamos, hizo votar la designación de Patricia Bullrich, pero los senadores de Unión por la Patria, bueno, ahora el Interbloque Popular decían no, porque no está conformada la comisión como corresponde. ¿Cómo terminó esto? El peronismo
va como oyente a la comisión, no forman parte de la comisión para no darle legitimidad a lo que creen que es ilegítimo. Por eso no la van a conformar ni van a firmar dictamen alguno. Pero viste que ahora todo si pasa, pasa. ¿Y sí? ¿No? Sí. Sí, la verdad Escucha. que está en una situación. Sí, no, dale. No, sí, sí. No, está bien, está bien. Bueno, mira, nosotros, acá nadie hace lo que se le canta a las. La frase va a Ah, quedar, ¿eh? La frase va a quedar. ¿Qué le dijo Mariano Recalde, senador de Unión por la Patria, a Patricia Bullrich ya después de las 11, cuando arrancó la reunión de comisión? Escucha. Queremos aclarar que estamos participando de esta comisión como senadores porque no integramos en disconformidad con la violación del reglamento, ya lo hemos expresado, desconocemos la integración, desconocemos la designación suya como presidenta, pero no queremos esquivar el debate. Es cortesía. Ahí está. Gracias. Presidenta de facto, sí. No deja a los Está bien. de la dictadura también le decían presidentes. Gracias. Ahí estaba, ¿no? Vamos ahora a la Cámara de Diputados. El diputado Berti Venegas Lynch, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, fue reelecto en esa comisión. Esto decía anoche. No hay antecedente que a un presidente le hayan rechazado un presupuesto, en este caso ya van 2. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque la gimnasia que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo era que los gobernadores se tomaban el avión, generalmente sanitario, a Casa Rosada, intercambiaban favores políticos, compraban la voluntad de los gobernadores con los hilos que tiene acá en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y le pasaban flujo de fondos para su obra pública, para blindarse mediáticamente y todos los disparates que paga el contribuyente, que se ha dado cuenta también, lean electoralmente lo que ha pasado. ¡Ay, Berti! Y los ATN, los 23.000, 20.000, 13.000 millones que le estuvieron repartiendo a gobernadores aliados en estos días. A JAD, no, a Chaco, a claramente Entre acá Ríos. hubo una situación, bueno, a ver, también digamos que es una práctica que han hecho todos los gobiernos, ¿no? Lo que Sí, pasa es que claro. acá venía ajustadísimo y ahora empezaron a soltar de a poquito. Pero espera, otra cosa. Dice, no hay antecedentes del Congreso que le haya rechazado presupuesto a un presidente y este Congreso ya rechazó 2. No le rechazaron nada. Lo retiró el presidente el presupuesto el año pasado, porque no quería aceptar negociaciones. Y de hecho anoche, en la madrugada, se cayó un artículo porque no negoció, bueno, un artículo no, un capítulo entero. Vamos a escuchar a Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal. En su caso, él está en el interbloque Unidos, ¿no? Con Provincias Unidas y con la coalición cívica. Ellos tenían un dictamen de minoría, pero bueno, cuando estás en minoría, para mí está bien presentar dictamen y mostrar. El de ellos, según sostienen, no tiene déficit, pero incluía el presupuesto para discapacidad y para universidades. Escúchenlo. Es imposible explicar cómo estamos viniendo acá a discutir un presupuesto que el oficialismo defiende como un mantra, que no se puede tocar la meta de superávit fiscal implícita en este presupuesto, que es de 1,5% del producto, y en el Senado mañana están discutiendo una reforma laboral que tiene un costo fiscal de 0,8%, es decir, el 60% de ese superávit fiscal se lo están fumando de un plumazo, sin ponerse colorado, sin explicar de dónde sale aquello que evitó que ustedes cumplan con las leyes de discapacidad de universidades y del Garrahan, que era, no sabemos de dónde salen los fondos. Los fondos salen de rentas generales, señores, del mismo lugar de donde ustedes están sacando los fondos para subsidiar los despidos, para que no pague más la compraventa de inmuebles y para que las grandes y medianas empresas paguen menos impuestos a las ganancias corporativas. Él sí es colorado. Bueno, ahí escuchábamos, hubo muchísimos discursos, hubo chicanas también. Después hubo una discusión muy fuerte en el inicio, porque el gobierno propuso, no se pusieron de acuerdo en la labor parlamentaria y entonces lo sometieron a votación en el recinto. Y el gobierno logró, por lo menos cuando arrancaba la sesión, blindar todo un capítulo, el 11, es decir, se vota todo junto porque querían que el presupuesto universitario, que es ley, y el presupuesto para discapacidad fueran derogados, ¿no? Votaron, después eso se cayó
en la madrugada porque se votó en contra, pero todo el capítulo. Pero al principio todos decían, no, votemos separado, así dan la cara y veamos quién va a votar, quién va a animarse a votar todo el paquete a favor. Escuchen a Miriam Bregman, que esto decía. No me gusta que compren votos, no me gusta que se extorsione con ATN, me gusta que el que venga acá pueda decidir y dar la cara de lo que se vota. Y para eso, señor presidente, necesitamos que la votación sea nominal, artículo por artículo, que el que vote a favor de derogar la ley de emergencia en discapacidad de la cara, que el que vote por derogar el presupuesto universitario de la cara, que el que vote por reventar a las escuelas técnicas que ya vienen pasando una situación crítica de la cara, así como tantos otros temas. No va más que ustedes se esconden en trampitas de procedimiento, porque encima el reglamento esta vez va a favor nuestro. Así que votación nominal, a dar la cara y vuelvan a sus pueblos y den la cara frente a la población. Bueno, al final se le dio vuelta al gobierno, Leandro. Así es, sí. Lo que no me quedó claro y que vos quizás me lo podés aclarar es qué pasó con Aguache. Aguache estaba dentro de ese... Estaba en ese capítulo 11. Dentro del capítulo 11, ok. Estaba, porque ahí había un ajuste fuerte que no había habido hasta ahora en el gobierno de Milei, planeado para el 26, y ahora se cae, digamos. Sí, por eso desde Casa Rosada, ya esta mañana tempranito, estaban diciendo off the record que este presupuesto no sirve, que tiene déficit. Y bueno, claro, lo que pasa es que tiene muchas cosas en ese artículo. Bueno, pero y lo que pasa es que para ajustar tenés que ajustar ahí. O sea, para hacer el ajuste que el gobierno quiere hacer, tenés que ajustar donde hay plata. Entonces, claro, ahí hay un tema. Claro. No sé qué van a hacer. Jubilaciones, recordemos que ya estaba ajustado, porque el bono de 70.000 pesos se lo renovaban en las mismas condiciones para el año que viene, y desde marzo del 24 que están 70.000 pesos. Así que ahí ya había un ajuste. Claro, sí, porque hay baja inflación, ahora está subiendo un poquito, pero inflación hay. Leandro, hacemos una pausa y ya volvemos con entrevista y con mucha más información. Gracias. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el Comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea?
Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Arantzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, y en línea ahora está el presidente. Sí, el presidente del Frente Renovador. Nah, el otro presidente estuvo anoche en carajo. No creo que esté pendiente de Bien Argento, pero bueno. Y no. Diego Giuliano, diputado nacional, presidente del Frente Renovador. ¿Durmió? ¿Algo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted, Analía? Un gusto grande escucharla. Y la verdad que me costó dormir, y tengo que decir la verdad, porque a las 4 de la mañana terminó la sesión y uno no se duerme enseguida después de tanta adrenalina de un día larguísimo, pero bueno, ayuda mucho una pava de mate. Claro. Yo pensé que iban a seguir hasta la mañana, pero uno de los temas quedó afuera, ¿no? El de sé de que responsabilidad fiscal. cuando el gobierno empezó a desarmar algunos acuerdos que tenía fundamentalmente con Macri, con Jorge Macri, por los fondos de la ciudad, bueno, ahí se dieron cuenta que ya los aliados propios se habían ido, se habían levantado, y creo que entonces el propio gobierno decidió levantar la sesión a través de sus diputados. Pero ¿en qué le falló Milei ¿en qué le falló Milei a Jorge Macri? Bueno, hizo un acuerdo, blindaron el artículo por el cual Milei intentó por cuarta vez derogar la ley que tiene que ver con la emergencia en discapacidad y derogar también todo lo que es el financiamiento universitario, y para eso, para que los, en este caso, diputados de Jorge Macri o del PRO voten esa derogación, negándose a sí mismos porque habían votado otra cosa hace pocos días, agregó allí una partida fuerte para la ciudad de Buenos Aires. Claro, que se cae. En ese mismo capítulo. Claro. Entonces, esta idea vio de que todos los gastos que se ponen en un presupuesto tienen que tener claramente la fuente. Bueno, a eso lo rompieron inmediatamente, pusieron una partida fuerte para la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que no consiguió los votos, ni de los aliados. De alguna manera estaban de rehenes. Si no votaban, a ver, para el que por ahí se perdió, porque yo digo, siempre hago docencia, porque a veces salimos a la calle con los móviles y la gente no está tan informada como a uno le gustaría.
se votó un presupuesto que tenía muchos artículos, había un artículo 75 que derogaba dos leyes, que, como acaba de explicar Juliano, que habían pasado dos veces por el Congreso. Las votó el Congreso, las vetó el presidente, insistió el Congreso con 2/3 de los votos, el presidente no tuvo otra opción que promulgarlas, pero cuando las promulga no las aplica. Ahora, cuando van a votar, para mantener esa derogación, porque hasta los aliados no querían hacer caer esas leyes, arman un paquete donde están las zonas frías, distintos temas, y entonces la plata para la ciudad de Buenos Aires queda en ese paquete y se vota todo un capítulo, el capítulo 11 todo junto y se cae todo junto. Sería así, ¿no, Y se cae todo Juliano? junto. Es decir, cayeron exactamente explicado. Cayeron en la propia trampa de una suerte de extorsión legislativa, ¿no? Dijeron, bueno, muy bien, ustedes para tener los recursos de Buenos Aires, no se lo daban a Santa Fe, no se lo daban a Córdoba, a las provincias argentinas, se lo daban solamente a la ciudad de Buenos Aires, pero para que esos recursos sean efectivos, están blindados en un capítulo que se vota completo, no se vota por partes. Y entonces ustedes tienen que también ayudarnos a derogar algo que tiene una obsesión el presidente, que no quiere aplicar la ley de emergencia en discapacidad ni el financiamiento universitario. Armaron un paquete, ese paquete se puso a consideración y se cayó el paquete y se cayó el acuerdo con el PRO. Se levantaron los diputados de la ciudad de Buenos Aires, del PRO en realidad, y ya lo había dicho el presidente del bloque, ¿no? Ritondo, había dicho, ¿ustedes por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen todo en el mismo capítulo? Y eso fracasó. Con ese fracaso es importante porque no se trata de una cuestión de quién gana o quién pierde en una votación, se trata de los discapacitados, las personas con discapacidad, sus pensiones, su transporte y además el financiamiento de la Universidad de Argentina. Entonces, Milei no comprende las reglas de juego democrático en esto y insiste obsesivamente en derogar algo que ya el Congreso insistió con 2/3 agravados. Claro. Yo también creo que esto muestra otras cosas, ¿no? Una es que a Milei negociar mucho no le gusta y que a Macri tampoco me parece que le quisiera dar la plata. Ahora, em, mi duda es, ¿y por qué le votaron en el inicio de la sesión que se pueda votar por paquetes, ¿no? Porque hubieran dicho artículo por artículo, como se hace siempre, que a veces en el medio de la sesión dice, bueno, del 1 al 10 que estamos todos de acuerdo, votamos juntos, pero el 75 separado. También el gobierno va al choque, me parece, ¿no? Y además una mala praxis, porque en verdad se generaron su propio fracaso, porque la verdad que no se respetaron ni entre ellos mismos. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Es una mala praxis parlamentaria, eso de apurar, apretar, y prefirieron negociar con Rovira, digamos, con Misiones, prefirieron negociar con Sáenz en Salta, y en este caso le soltaron la mano a Macri. Y creo que es una actitud que el gobierno, bueno, ellos tendrán que analizar. Nosotros, por nuestra parte, lo que hicimos fue proponer una alternativa. Una alternativa que era un presupuesto distinto. Mira, tan distinto era el presupuesto que nosotros proponíamos que un diputado de la provincia de Corrientes tomó nuestro dictamen y creía que era el propio. Lisandro Almirón, contémoslo, es muy divertido, búsquenlo en las redes. Empieza a leer y agradecer la construcción del puente Corrientes Chaco y después toda una serie de obras. No estaba leyendo el presupuesto de mayoría, el dictamen del gobierno. Estaba leyendo el de ustedes. ¿Pero quién le hizo? Eso es una maldad que le hizo a alguien. Sí, yo creo que, a ver, es un caso complicado, ¿no? Porque agradecía y felicitaba y en realidad el presupuesto de Milei no tiene una obra pública, ni una obra pública. No digo que no tenga las de Corrientes, no tiene nada de obra pública. Nosotros hicimos un anexo con todo el listado de obras que son prioritarias, de acuerdo a los gobernadores de cada provincia. Y en eso hemos sido amplios porque hemos puesto a todas las provincias con sus obras. Obras pendientes, obras todavía hechas por la mitad. Bueno, igual también es un presupuesto ficticio porque sabemos que no lo iba a votar el gobierno, ¿no? Y a ustedes no les alcanzaban los votos. Es como una expresión de deseo, digamos, no, más que ficticio. Sí, pero está bien, ¿eh? Yo creo en que algunos aspectos se dio vuelta.
Porque en el capítulo específico de Zona Fría, lo que vos explicabas claramente, ¿no? En Zona Fría, en lo que eran las derogaciones de leyes, finalmente se dio vuelta. Es decir, que creo que nosotros hemos entendido que hay que tener una propuesta alternativa, que tiene que ser razonable, que no tiene que ser una ilusión. Y así lo que estamos haciendo en el presupuesto, lo estamos haciendo también con la reforma laboral. Claro. Es decir, nosotros tenemos un plan, un proyecto que, claro, está en las antípodas de lo que quiere hacer el gobierno. El gobierno hizo un presupuesto que está basado en supuestos absolutamente frágiles. Por ejemplo, dice que el presupuesto tendrá que ver con el crecimiento económico sostenido del país. Y no hay una variable que crezca, salvo inteligencia del Estado. El único gasto que se aumentó el 23%. El resto, estamos hablando de inteligencia del Estado. Imagínense si hay algo, digamos, tan claro en este sentido, ¿no? Ahora, Tan oscuro. salvo el artículo, el capítulo 11, que es bastante amplio, ¿no? Y que incluye las partidas de la Ciudad de Buenos Aires, zonas frías, bueno, y las derogaciones de estas leyes. El resto del presupuesto salió como lo quería el gobierno. Salió como lo quería el gobierno, como lo negoció lamentablemente digo no, porque con algunas provincias que se abstenían, el caso de la provincia de Santa Fe y Puyaro, ¿no? O Córdoba, que se abstienen, o bueno, en algunos casos, ¿no? Gobernadores que no se animan todavía a enfrentar a Milei, y Milei ya enfrentó a las provincias. Entonces, esto es una desequiparación total, ¿no? Porque ya Milei los enfrentó. No hay un peso para obra pública, las rutas están caídas, hay que hacerlas de nuevo en algún caso, porque un país no se desarma de un día para el otro, pero empieza a deteriorarse. Las cajas de jubilaciones están al tope de su déficit, no les mandan los recursos que por ley corresponde. Entonces, claro, bueno, esto es lo que está sucediendo. El presupuesto se basaba en crecimiento económico, sin recuperación del consumo, sin inversión pública, sin política industrial y sin obra pública. Imagínense lo que es eso. No hay crecimiento sin motor económico. Y eso es, las consultoras amigas del gobierno dicen eso. Una inflación del 10% para todo el año 2026, que la verdad que esa fachada se cae en marzo si seguimos así. Porque porque estamos en una inflación primero acumulada del 30% ya, y luego la inflación está en ascenso. Todos los días es 2 puntos un poco más, todos los meses quiero decir. 2 puntos un poco más. Y eso, una inflación, sí. No, me quedé pensando en esto de Milei, los gobernadores y demás. Lo que están diciendo desde Casa Rosada es que este presupuesto ya no les sirve porque tiene déficit. Como se cayó, como se mantienen estas leyes, tiene déficit. Bueno, eso es un problema que tienen que analizar, ¿no? ¿Qué les pasó ayer? O sea, ¿qué cálculo hicieron? El presupuesto va a tener déficit porque cambiaron las bandas cambiarias, valga la redundancia, el día antes. Porque el dólar no cuesta ni va a costar lo que dice el presupuesto, pero eso es un problema de diseño, ¿no? O sea, no es un problema del Congreso, no es culpa del Congreso, porque seguro que Milei le va a echar la culpa más amorosamente ahora que antes, pero le va a echar la culpa. Va a tener que mirar a sus writers, a quienes escribieron este presupuesto, porque si ellos creen que en diciembre del año 2026, o sea, dentro de un año entero, el dólar va a costar 1.423 y hoy el dólar cuesta 1.480, claro que no les va a servir si inventan y dibujan de esa manera. Ahora, eso es lo que ellos presentaron. Ellos presentaron un presupuesto basado en inflación baja, 10 puntos en todo el año, con lo cual tiene que empezar en cero la inflación mensual. No empieza en cero, empieza en 2 puntos y algo. Y además en el ajuste más grande de la historia de la humanidad, que es lo que dice Milei. Porque a veces uno repetir esa frase parece que uno está diciendo, bueno, pero eso lo dice el presidente. El presidente dice el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Claro, eso bajó la inflación, pero claro, no la bajó en el punto que es 10% anual. Es 30 acumulado a lo que vamos hoy. Entonces, y después el tema de, como le decía,
la estabilidad cambiaria, el crecimiento sostenido y la inflación baja, ¿no? Claro. La última pregunta, Juliano. Viendo lo que pasó con el capítulo 11, ¿no? Que incluso contra sus propios intereses particulares, finalmente hubo diputados que votaron en contra, ¿no? Y que se cayó todo el paquete, incluso lo que les podría convenir a sus provincias. ¿Puede pasar lo mismo con la reforma laboral? Yo creo que la reforma laboral está en terapia intensiva después de estas cosas. Vamos a ver, ¿no? En el Senado hablan de una mayoría que han logrado, pero entra en terapia, porque la reforma laboral, todos sabemos, incluso lo sabe el gobierno, que no va a generar trabajo, que lo que hace es abaratar los despidos, es decir, que despedir sea más barato. Por eso hay despido contenido en la Argentina. Por eso quieren sacarla rápido, porque quieren que rápido se produzca el efecto que va a tener la reforma laboral, es que se despida barato a miles de trabajadores en la Argentina, porque lo que es el problema no son las normas laborales, el problema es la economía que se cae. Entonces, si se te cae la economía, el trabajo se te cae. Y la verdad que la economía no tiene un signo, salvo en lo financiero, no tiene signos de recuperación. Si alguien cree que se recuperó el consumo, la verdad que las consultoras amigas del gobierno no lo pueden decir, si son más o menos serias. Después están los Twitter o los Sí, trolls, ¿no? las sensaciones o las batallas culturales. Diego, Juliano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos Gracias a seguramente el ustedes. año próximo. Siempre un gusto. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Diego Juliano, presidente del Frente Renovador y además diputado nacional del Bloque de Unión por la Patria. Ya volvemos. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. El dato de la semana es un dato industrial muy relevante para la economía en general. La Cámara de Metalúrgicos, Empresarios Metalúrgicos, SADIMRA,
dio a conocer el número de actividad del mes de noviembre, es decir, un dato nuevo. Es relevante porque la industria metalúrgica es madre de industria, le vende a la industria y a la construcción, y reportó en noviembre contra el año pasado una caída de actividad de 4,2% y de 0,5% contra el mes previo. Este dato es muy fuerte porque además viene de la mano de pérdidas de empleo y de cierre de empresas, y además muestra el sector metalúrgico, que es central en la economía argentina, una, un uso de capacidad instalada, es decir, la cantidad de máquinas que tienen funcionando, del 44%, cuando la media total de la industria es 61%. Así que estamos en un escenario de producción bastante delicado. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. Bueno, estaba leyendo entre las noticias de lo que viene para el año próximo. Primero hay que ver qué pasa con el presupuesto en el Senado y ver todas las promesas que hace el gobierno en este presupuesto. Pero después, finalmente vienen los cambios en el INDEC, Leandro. Bueno, cambios de metodología, decís vos, de medición. Sí. Sí, Bueno, podría ser de gente también, porque están cambiando bueno, de muchos gente, funcionarios. sí, de gente, no sé, eso no podría confirmarlo, Sí. pero a ver, de metodología, supuestamente en enero, según lo que anunció el gobierno, debería empezar a contabilizarse la inflación con la nueva metodología que está, recordemos, de hace por lo menos ya 2 años y medio disponible. Se acordó con el Fondo Monetario y es una medición parecida a la que usa el Instituto Estadístico de la Capital. Eso debería implementarse en enero. Ahora, claro, el problema es que esa medición, la medición nueva, lo que tiene, a diferencia de la actual, es que pondera más servicios que bienes. Es decir, le afecta más a la inflación el tema tarifario que alimentos. El gobierno ahora, como alimentos está recalentando, quizás diga, bueno, en enero cambiamos la metodología a ver si nos favorece, si es que no hay más aumento de tarifa. Recordemos que también arranca el descongelamiento de subsidios, ya de hecho arrancó, y eso va a pegar. Ya hay gente que está recibiendo facturas de valores mucho más altos. Hay que ver qué es lo que pasa con la metodología. A mí me parece que igual de arrastre vamos a tener un diciembre con una inflación parecida a la de noviembre, y hay que ver hasta dónde te lleva la inercia. En general, enero y febrero suelen ser, ¿cómo decirlo? Estacionalmente meses de inflación baja, relativamente baja, y en marzo recalienta porque es cuando arranca el año formal, están las clases y todo. Claro, los mí no me queda claro colegios, los aumentos claro, en útiles escolares, a mí no etcétera, me ¿no? queda claro si vamos a llegar a marzo con una inflación baja. No, eso no lo sé. Vamos a ver Bueno, qué es el lo que presidente pasa. Porque, dijo que, sí. que empieza con 0 la del año que viene. Sí, en agosto, dijo. Vamos a ver, o sea, para el agosto, o sea, va pateándola para adelante y puede a ver si sale, sale, y si no sale, mala suerte. A mí me parece que es difícil que llegue a 0, pero bueno, eso es lo que dice él. Claro. Yo lo otro que estaba pensando es todas estas renuncias que hubo, el titular de Arca, el del Banco Nación. Hay gente que se cansó, o acá hubo alguna pelea o algo, porque justo coincidió todo con el anuncio del cambio de las bandas y el dólar. Bueno, acá hay una pregunta en realidad, a mí me parece que ya está más o menos clara la pregunta, que es el apoyo de Estados Unidos, que supuestamente iba a ser político y económico, quedó como político en el sentido de, bueno, yo te voy a apoyar. Ahora, plata todo el tiempo no me vengas a pedir. Claro. Y fíjate que cuando pasa eso, el Fondo Monetario Internacional empieza a decirle comprar reservas, y cuando le insiste en comprar reservas a Caputo, lo que le está diciendo es juntar la plata, no me pidas más plata a mí, y eso redundó en un cambio de metodología cambiaria que claramente el gobierno no quería. De hecho, Caputo hacía un mes decía absolutamente lo contrario, y finalmente terminó forzado por esta situación.
Claro. Sí, estaba pensando, ¿no? Que fue un año, qué año intenso, ¿no? Pero Peter Lamela, el nuevo embajador de Estados Unidos, ayer mismo hablaba del apoyo, de que van a continuar apoyando a la Argentina, pero claro, evidentemente es un apoyo político, como decís vos. En su momento dijo Donald Trump, unos días antes de las elecciones, ¿no? Que Estados Unidos iba a ayudar a Javier Milei, siempre y cuando, o a la Argentina, siempre y cuando Javier Milei ganara la elección y de alguna manera condicionó, creemos todos, el resultado Claro. electoral, ¿no? Porque si no, nos asustaba un poco la posibilidad de disparar el dólar. Y eso también me parece que fue, y ya hablando como conclusión del año, que fue una bisagra, el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, el apoyo explícito de Sí. Donald Trump, porque venía de una serie de derrotas parlamentarias, por ejemplo, la oposición que se había unido para avanzar con leyes que reclamaba la sociedad y que casi todo el mundo, salvo la Libertad Avanza, creía justas, como la emergencia sanitaria en discapacidad y las universidades. Pero además, sumado a esto, varios casos de corrupción que involucran al gobierno, el caso de las supuestas coimas en discapacidad, el caso Libra, etcétera, ¿no? El caso de Claro. José Luis Esper, todo eso que había estallado y que hacía parecer que este año terminaba mal para el gobierno, políticamente repunta el 26 de octubre con un triunfo en gran parte del país, ¿no? Después de una derrota tremenda en la provincia de Buenos Aires en septiembre, que eso fue el otro dato político, y ahora ya estamos viendo a Javier Milei caminando para el 2027, estuvo en Córdoba el otro día, y a Axel Kicillof, que ya empezó a caminar el país y estuvo esta semana en Formosa, tuvo una reunión con todos los gobernadores aliados, salvo Jaldo y Jalil, que son peronistas, pero están más en sintonía con el gobierno. Y también ayer hubo una reunión de intendentes comandada por Fernando Espinosa, intendentes de todo el país, pensando en abrazar a Axel Kicillof, ¿no? Para que llegue indemne al 2027. Claro, 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 claro. Em, Sí, a mí me parece que llega mejor en lo político que en lo económico. En lo económico se precipitó todo después del 26 de octubre. No mm, pasó nada bueno después del 26 en materia económica, sí, en materia política, porque el gobierno pudo sacar leyes y sobre todo ampliar la base de sustentación político-partidaria. Pero el resto me parece que es un balance negativo, sobre todo porque la inflación termina repuntando y obligando a cambiar el tema de política cambiaria. Claro. El tema me parece más importante. A ver, el gobierno apuesta mucho a vaca muerta esta semana con varios, estuve por ejemplo, en el brindis de YPF, em, Sí. y digo, muchos apuestan a que Argentina repunte de la mano de vaca muerta y también de la minería en las provincias em, que están esperando, por ejemplo, la modificación de la ley de glaciares y que ayudan al gobierno, ¿no? Las cordilleranas. Em, pero el dato más importante, me parece, es el cierre de empresas, las máquinas paradas, como contabas vos la otra vez. Ayer entrevistaba a Jorge Yoma en Argentina 12 y él decía que ayer había cerrado una empresa textil muy importante en La Rioja, 150 o 160 despidos. El día anterior había cerrado otra empresa. Digo, en cualquier lugar, una empresa con más de 100 empleados que cierre es muy importante. En una provincia es un montón, pero digo, en cualquier lugar del país es de impacto. Y esto está pasando en forma diaria. Totalmente, totalmente. Sí, yo por eso insisto. A mí me parece que hay ahí Mm, una situación de que no se resuelve mm, y esta situación de beneficio político del gobierno va a durar hasta que la crisis diga que la gente aguanta claro. en este contexto. Me parece que ese es el tema. Hay mucha gente que, eh, bueno, se va a ver cuando se vote en el 27, pero el otro día creo que, no sé si Rodríguez Yebra en La Nación escribía que el gobierno quizás se confunde en la lectura de los resultados electorales del 26 de octubre y que eso podría haber sido más una especie de última chance que un aval político al modelo. Y me parece que eso se va a saber si es verdad o no de manera sorpresiva en el 27. Y la política es así, cuando menos lo esperás, Mm, te dan un escarmiento o te benefician. Veremos qué es lo claro. que pasa.
Hacemos una breve pausa y ya venimos para la despedida. Descanso para volver con mucha más energía, porque el año próximo seguramente va a haber muchísima más información. Bueno, y durante nuestro descanso también. Leandro, te quiero agradecer especialmente porque sé que ha sido para vos un año de mucho trabajo. También me parece que ha sido un gran año para vos. La rompés en Futurock, en Argentina 12, en Página 12, en Radio 10, ¿no? También. Me parece que ya tenés tus afiches en la calle. Sí, arrancó la campaña política. Arrancó. Ojo, ojo. Bueno, gracias, Leandro. Ha sido un placer. Igualmente para mí. Además, llevamos varios años haciéndolo así. Sí. Seguiré. Me engañás con Gaby Sued, pero bueno, está bien. Es así, Bueno, el pluriamor ahora. Está de moda el poliamor. El poliamor. Bueno, y también muchísimas gracias a Miguel, nuestro productor, que la verdad es que cuando estamos todos desbordados, él siempre encuentra algo para contenernos. A Jorge Cabrera, nuestro operador durante todo el año, que también nos banca siempre, y al equipo de producción, a la productora, Dora Herchenson y Analia Dorfman, que están ahí también, porque bueno, hay que sostener la nave también para que naveguemos. Nos reencontramos el próximo año. Que pasen lindas fiestas, abrácense con los que quieren, piensen en lo que tienen y no lo que les falta, pero también piensen en cómo podemos hacer entre todos un país mejor. Leandro, nos estamos viendo. Que tengan buen fin de año todos. Sí. Gracias. Chau. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 93 2083 Florida 302.005K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Virna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 93 2083 Florida 302.005K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.